Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy arrancamos con un módulo nuevo de selectividad alimentaria. Hoy lo que vamos a hacer en este módulo 3, ya hemos visto anteriormente que comer es un proceso complejo, es un proceso al cual que se aprende. Y hoy vamos a ver la importancia de la programación metabólica. Como dijimos, los primeros módulos de este curso gratuito de selectividad alimentaria, justamente vamos a hablar un poquito de la teoría. Ay, bien, como ya saben todos, ya me conocen, no hace falta presentación. En esta oportunidad vamos a ir avanzando un poquito al tema que nos conviene, nos compete hoy en este día, que es el tema de la programación metabólica. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de programación metabólica, estamos hablando de que tenemos que empezar a diferenciar dentro de los primeros 1000 días de vida, porque siempre se habla de los primeros 1000 días, escuchamos en reiteradas ocasiones los primeros 1000 vidas que implican la gestación y los primeros 2 años de vida. En realidad, cuando uno habla de programación metabólica, no solamente incluye los primeros 1000 días, sino que va a incluir el tiempo que el niño, hasta que cumple la primera infancia, hasta los 6 años. Y vamos a ver en el desarrollo de este módulo por qué es importante hablar de esto. Cuando hablamos de crecimiento y versus desarrollo de un niño, son dos cosas muy diferentes. Eso es lo que tenemos que empezar a entender. Y cuando hablamos de crecimiento es algo que podemos medir, es la talla, es el peso, es cómo se produce la multiplicación celular. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de cómo se va a desenvolver en diferentes áreas o habilidades este niño. Hablamos del área motora, cómo aprende a caminar, sentarse, hablar, la parte cognitiva y la parte del aprendizaje. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de programación metabólica a través de la nutrición, porque es importante siempre tener en cuenta el área nutricional en cualquier trastorno del desarrollo, porque a través del área nutricional nosotros podemos enfocarnos justamente en el desarrollo de un niño, no solamente del crecimiento, o sea, siempre estamos viendo si crece bien, si lo podemos medir, si va dentro de percentilos, pero también tenemos que ver si ese niño se está desarrollando. En el caso de que no se esté desarrollando correctamente, tenemos que ver si tiene algún tipo de intolerancia o requiere algún tipo de dieta especial, o si simplemente tenemos que ajustar esa alimentación, porque después vamos a ver qué tipo de patologías se pueden producir en este punto. Entonces, para que se entienda el crecimiento del cabello, las uñas, es lo que puedo medir, por así decirlo, el peso, la talla, pero después tenemos también la adquisición de habilidades. En cuanto a la influencia genética, lo que hay que entender es que la influencia genética es muy importante en esta etapa, en los primeros 6 años de vida. La influencia también acá va a actuar el tema de las conductas alimentarias familiares. Es importante entender en este punto que mi conducta alimentaria como mamá, durante mi gestación y durante el tiempo anterior a la gestación incluso, durante los últimos años va a ser influencia en la programación metabólica o programación de ese niño en cuanto a su desarrollo, no su crecimiento. Entonces, por eso es importante ver este punto. A ver, nosotros tenemos el tema de la alimentación, después vamos a tener la alimentación, la lactancia materna, cómo vamos a introducir los alimentos, y esto va a ver la primera infancia de este niño. Lo que tengo que entender que, a ver, un niño viene ya con una predeterminación, una programación que es un 20%, pero la parte ambiental me va a influir en un 80% en ese niño. Entonces yo tengo que todo lo que yo haya comido, lo que el progenitor, también el papá, haya comido, también va a influir en ese niño, cómo se va a expresar esta cuestión metabólica, los hábitos alimentarios que tengamos en la familia, el tema de los ultraprocesados, el tema de qué es lo que comemos, cómo lo cocinamos. No es la misma aquella familia que está dedicada, que, a ver, come muchísimas frituras, que aquellas que no. Y en esto tenemos que tener en cuenta la influencia del ambiente y la genética. Hay varios trabajos que se han hecho, hay incluso una investigación que se hizo, proyecto Early Nutrition Obesidad,
que justamente involucró más de 32 instituciones en 12 países diferentes, los cuales ahí uno ve la influencia de la programación metabólica a través de todo lo que es la cuestión de obesidad. Este trabajo llegó a la conclusión que es importante todo esto, de cómo vamos educando a nuestros niños, incluso en general en la alimentación, la influencia que puede tener, y que, a ver, la alimentación puede tener mucha influencia en la cuestión de las enfermedades y las comorbilidades que vamos a desarrollar. Por eso es importante hablar de lo que es el ambiente, y con el ambiente no nos referimos a lo que nos rodea, sino nos referimos también cómo actuamos nosotros conductualmente frente a la comida, que la comida en realidad nos provee de todo lo que es vitaminas, oligoelementos, aminoácidos, todo lo que es esencial para que nuestra maquinaria funcione bien. Por eso es importante hablar de lo que es la genética y el ambiente, porque, a ver, más allá de que yo tenga un gen mutado, yo tengo que ver qué es lo del ambiente que puedo modificar para que el impacto genético pueda ser el mínimo. En cuanto a ese punto, siempre que estamos hablando justamente de las deficiencias de vitaminas y minerales, tenemos que hablar de un síndrome que se da a 1/3 de la población infantil, que es el síndrome de hambre oculta. El hambre oculta ya fue definida hace un par de años por la Organización Mundial de la Salud, que, a ver, un niño puede crecer bien, por eso yo les decía, diferencia en esto de crecimiento y desarrollo, puede crecer bien, puede tener talla bien, pero puede tener deficiencia de micronutrientes, vitaminas y justamente minerales. Más concretamente se trata de un desequilibrio de la nutrición provocada por el consumo totalmente insuficiente de lo que son micronutrientes esenciales, como las frutas, las verduras, los pescados, los aceites, los ácidos grasos omega, eso es un claro ejemplo de esto, además de la leche y sus derivados. Esto hay que tener cuidado, porque a veces a mí me ha pasado que tienen dietas muy restrictivas, no por una cuestión de selectividad alimentaria, sino porque por ahí ponen algún tipo de dieta sin gluten, sin caseína, sin lactosa. Y hay que tener cuidado que puede provocar este tipo de cuadros, que son carencia de vitaminas y minerales, que lo que van a hacer es hacer que nuestro cuerpo funcione correctamente. Entonces, si nosotros lo empezamos a hacer carente, las reacciones metabólicas no se van a llevar a cabo correctamente, vamos a estar creciendo en talla, peso, todo, pero van a ser calorías vacías, calorías que no me sirven, calorías que directamente no hacen nada en mi cuerpo, y conclusión, voy a estar desfavoreciendo todo lo que es en cuanto a mi programación, a mi uso metabólico de mi organismo, a mi optimización de mi metabolismo. Entonces es importante que empecemos a conocer esto, porque, a ver, justamente a través de estos cuadros, justamente cuando hay un trastorno generalizado del desarrollo, o trastorno del desarrollo neurológico, como está en el DSM-5, tenemos que estar siempre atentos a estos cuadros, tenemos que estar atentos a aquellos que tienen síndrome genético, y en la población en general, porque ya se sabe que 1/3 de la población, incluso más en países desarrollados, sufre este tipo de cuadros. ¿Por qué? Porque tiene exceso de azúcar, exceso de sal, y uno, a ver, cuida por ahí la primera alimentación, o aquellos niños que no tienen el desarrollo comprometido, es como que comen un poquito más de azúcar. Y este tipo de cosas, estos trabajos, justamente, el daño que provoca el azúcar. Por eso la Organización Mundial de la Salud en los últimos años está recomendando que se baje el consumo de azúcar, justamente porque provoca este tema tan catastrófico para nuestro metabolismo. A diferencia de las desnutriciones clásicas, el hambre oculta es un hambre que aparece incluso en personas que consumen calorías adecuadamente, o sea, por ahí, yo si voy a lo que ingiere un paciente que tiene que ser tanta cantidad de calorías por día, me voy a encontrar que sí, realmente las está ingiriendo las calorías, pero esas calorías van a ser, como dijimos, calorías vacías. Entonces, que tengo que ver con qué me alimento, qué es lo que me está dando. Tampoco podemos hacer una dieta rica en frutas, verduras y todo, y después, a ver, hay que ver qué es lo que consumimos. Hay que ver las proporciones, hay que ver la cantidad de proteínas, hay que ver la cantidad de carbohidratos, porque esto es algo que le pasa generalmente a estos niños.
El hambre oculto solamente no solo afecta a personas que viven con situaciones de escasez de alimentos, sino también a quienes consumen alimentos de exceso. El tema es eso, lo que hablábamos hoy, que el hecho que esté creciendo bien no significa que se esté desarrollando bien. Entonces ahí en ese punto siempre me preguntan, bueno, tiene trastorno del lenguaje, no se está desarrollando bien el lenguaje. ¿Tengo que ajustar la nutrición? Y sí, hay que ajustar la nutrición porque puede ser que sean calorías vacías, puede ser que sea el síndrome de hambre oculta. ¿Y qué pasa? Si yo tengo una deficiencia de vitaminas, tengo una deficiencia de un oligoelemento, tengo ciertas deficiencias que debe ser valorado por un profesional competente en el tema, tengo que justamente ajustarle según los requerimientos. Los requerimientos de ese niño, de ese cuadro en particular. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta acá llegamos hoy. Después, en el próximo, ya vamos a tener otro tema, vamos a seguir adelante, vamos a seguir avanzando con este curso tan lindo de selectividad alimentaria. Espero que les haya gustado el módulo 3. Nos vemos en el 4. Gracias.